Buenas tardes. Buenas tardes. Se escucha perfecto, doctora. Listo, perfecto. Entonces, ¿les parece bien si empezamos de una vez? Son las 5. Empezamos entonces, primero que todo, quisiera agradecerle a Catalina León y al doctor Alberto Castro la invitación para hablar con ustedes hoy en la tarde. Yo soy radióloga, soy neuroradióloga, trabajo en la Clínica Reina Sofía y en la Clínica Infantil Santa María del Lago. Y llevo mucho tiempo dedicada también en especial a revisar todo lo que son imágenes en oftalmología, por los nexos familiares que ustedes saben que tengo. Entonces vamos a revisar hoy básicamente TAC y resonancia en oftalmología. La idea es darles la oportunidad de que tengan la posibilidad de preguntar todo lo que quieran saber sobre TAC y sobre resonancia y que no habían preguntado antes. Hay muchas cosas que cuando uno no es radiólogo no son tan sencillas o no son tan obvias, y la idea es explicar cómo funciona cada una de las modalidades diagnósticas y para qué se utilizan y en qué casos clínicos utilizar TAC y en cuáles utilizar resonancia. Entonces lo que vamos a hacer en esta charla básicamente es revisar brevemente y como someramente la física del TAC y de la resonancia. Vamos a comparar las dos modalidades de imagen y después vamos a revisar las indicaciones del TAC y las indicaciones de la resonancia. Y después vamos a revisar, según su localización topográfica, diferentes tipos de lesiones, haciendo énfasis en cuál es la modalidad de imagen para utilizar en cada uno para finalizar con unas conclusiones. Entonces empecemos con el TAC. El TAC fue descrito o descubierto inicialmente por Godfrey Hounsfield y por Alan McCormack. La primera imagen craneal que se obtuvo fue en 1971 y ustedes la ven aquí a la derecha. Miren esta imagen comparado con las imágenes que tenemos hoy. Es una imagen que es absolutamente borrosa, que se ve someramente lo que es el tejido nervioso y el hueso, pero en ese momento fue un hit realmente porque lo único que había para ver las imágenes intracraneales eran los métodos indirectos. Había que hacer arteriografía o neoencefalograma y según el desplazamiento de los vasos se podía ver qué era lo que estaba pasando intracranealmente. El TAC está basado en rayos X, es decir, está produciendo radiación ionizante y eso es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y tiene un tubo generador de rayos X que es igual a los tubos de las placas simples. Entonces, este tubo de rayos X está girando y los rayos X son detectados al otro lado a través de que, después de que pasen el cuerpo o la cabeza o lo que estén irradiando, por unos detectores. No llegan a una placa, sino unos detectores electrónicos. Y esos detectores pasan los datos a un computador que reconstruye la imagen basado en esto. Entonces lo que tenemos, básicamente, ustedes saben, todos han oído del TAC lineal y del TAC helicoidal. Entonces, en un TAC lineal, lo que se hace es que está el tubo acá, genera unos rayos X, pasan al otro lado, se detectan en el detector y esto pasa al computador. Y después se corre la mesa y se hace otro corte. Entonces, simplemente se hace un corte tras otro corte tras otro corte. Cuando uno lo hace así, en una forma lineal, un TAC de cráneo simple se puede demorar aproximadamente unos 10 a 15 minutos en adquirir. A medida que fue evolucionando la tecnología, se inventaron el TAC helicoidal. Entonces, el TAC no solamente hacía un corte, sino que mientras la mesa se mueve, el TAC va girando. Entonces, el TAC va girando y lo que se obtiene es como una hélice. Por lo tanto, se llama un TAC, una adquisición helicoidal, y es muchísimo más rápida que un TAC que se adquiere en forma lineal. Después de esto, no solamente pasamos a un solo detector, sino que pasamos a múltiples detectores. Entonces, en vez de que en cada vuelta se haga un solo corte, en cada vuelta, cuando hay muchos detectores, se hacen muchos cortes. Entonces, por ejemplo, el TAC que tenemos en la Santa María del Lago es de 16 cortes. En la clínica Shayo tienen un TAC de 320 cortes. Entonces, cada vez que hacen un giro de 360 grados, están obteniendo 320 imágenes de un solo jalón. Quiere decir que en un tórax, por ejemplo, se obtiene en menos de un minuto, un cráneo se obtiene en 30 segundos. Entonces son imágenes muy rápidas de adquirir, imágenes que no van a tener artificios de movimiento e imágenes que se pueden reconstruir 3D en una forma casi que perfecta. Entonces miren que pasamos de adquirir un TAC en 15 minutos a adquirir un TAC en menos de un minuto.
¿Cómo funciona el resonador? El resonador es básicamente un imán. Los imanes antes, cuando empezó la resonancia, eran de 0,5 Tesla y hoy la mayoría de los resonadores que hay en el mundo son de 1,5 Tesla, aproximadamente un 80-85% de los resonadores son de 1,5 Tesla. Hay unos resonadores muchísimo más fuertes, hay resonadores de 3 Tesla, en Colombia hay aproximadamente unos 12 de 3 Tesla, pero cuando nos vamos a Europa o Estados Unidos hay resonadores de 7 Tesla y de 15 Tesla que ya se utilizan clínicamente. El resonador es, como les decía, un imán. Entonces lo que va a haber es un campo magnético. Entonces nosotros cuando tenemos, en el cuerpo tenemos esto. Tenemos muchísimos protones de hidrógeno que están girando en desorden. Todos en desorden, cada uno en una dirección diferente y cada uno a una velocidad diferente. Lo que pasa cuando metemos el cuerpo en un imán es que todos estos protones se van a alinear. Unos se alinean en forma paralela y los otros en forma antiparalela. Y no solo eso, sino que además todos van a empezar a girar a la misma velocidad. Entonces, esto va a producir una señal eléctrica cuando metemos el cuerpo en un imán. Y vamos a pasar después un pulso de radiofrecuencia. La suma de todos los protones girando va a dar un vector magnético. Con el pulso de radiofrecuencia, ese vector se va a girar. Y después se le da un tiempo para que se vuelva a recuperar. En cada uno de los tejidos esta recuperación es diferente y por eso la resonancia es tan buena para diferenciar los diferentes tipos de tejidos. Entonces la grasa se va a recuperar a una velocidad, el líquido a otra velocidad y eso lo usa el computador para construir las imágenes. Cuando hablamos de resonancia tenemos que tener en cuenta, y en el TAC realmente también, los diferentes planos. Entonces el plano axial es el plano que se hace en este corte, el plano coronal es el que vemos aquí en este corte, y el plano sagital es el plano que vemos en este corte. Espero que después de la conferencia no acaben todos como esta última figura. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta en la resonancia además de los planos de corte? Hay una cosa que es muy importante porque en el TAC es muy sencillo. En el TAC el hueso se ve blanco, el líquido se ve negro, el aire se ve más negro todavía, entonces ustedes no tienen problema con las imágenes como tal. Mientras que en la resonancia cada secuencia se va a ver diferente, entonces nosotros tenemos que saber en qué tipo de secuencia estamos para saber cómo vamos a ver los tejidos. Miren, por ejemplo, esta secuencia en T1. Nosotros, ¿por qué sabemos que es una secuencia en T1? Porque en T1 los líquidos se ven negros. Entonces, como sabemos que el ojo tiene contenido líquido, el ojo se va a ver de contenido negro, es una secuencia de T1. Y la grasa se va a ver blanca. Es muy importante en los estudios de órbita hacer secuencias con supresión grasa. Fíjense que acá, con unos diferentes pulsos de radiofrecuencia, podemos suprimir la grasa. Entonces, seguimos viendo negro el líquido, pero la grasa ya no se ve blanca. ¿Por qué es importante esto? Esto es muy, muy importante en la órbita. Fíjense este es un paciente con una esclerosis múltiple y una captación anormal de contraste a nivel del nervio óptico. Los músculos también están captando un poco de contraste y eso es normal. Pero cuando ustedes ven que esto es una secuencia de supresión grasa con contraste, fíjense que si estaríamos valorando eso sin la supresión grasa, es muchísimo más difícil ver las captaciones de contraste porque la hiperintensidad de la grasa no nos permite ver el contraste. Entonces, siempre que nosotros hacemos una resonancia de órbitas y siempre que aplicamos contraste en órbitas, debemos hacer secuencias de supresión grasa. ¿Qué otro tipo de secuencias hay? Están las secuencias en T2. Entonces, en las secuencias de T2, la grasa también se va a ver blanca, como ven ustedes acá, pero el líquido se ve blanco, que es lo típico. Entonces, líquido negro, secuencias en T1, líquido blanco, secuencias en T2. Comparemos entonces el TAC contra la resonancia para saber cuándo vamos a utilizar el uno y cuándo vamos a utilizar el otro. Entonces ya les había dicho que el principio de los rayos X del TAC son los rayos X, es decir, que cada vez que metemos a un paciente al TAC lo estamos irradiando, mientras que el resonador es un imán. Este imán no tiene problemas para el cuerpo humano y menos al teslaje que nosotros lo estamos utilizando, es decir, un imán de 1,5 o de 3 Tesla no tiene problema. Cuando uno ya mete al paciente en un imán de 7 Tesla, el paciente siente vértigo cuando entra al resonador y cuando sale al resonador. Entonces son procedimientos un poquito más largos, pero igual no tiene problema para el cuerpo humano. Entonces, irradiación en el TAC sí, en el resonador no. El costo del TAC es menor y el del resonador, los estudios de resonancia es mayor, pero esto realmente no es un factor decisivo, porque aunque el estudio sea más barato, si no nos sirve, no tiene utilidad pedirlo. Unos rayos X son todavía más baratos, pero no nos van a dar información. Entonces, es más importante fijarse que le sirva a uno el estudio a tener en cuenta el costo.
La disponibilidad es variable, realmente hoy en día en la mayoría de las ciudades tenemos TAC y resonancia, a veces las citas de resonancia son un poco más demoradas, pero realmente la disponibilidad es amplia. La visualización del hueso sí es mejor en el TAC, entonces esto tienen que tenerlo en cuenta. La discriminación del tejido blando es mucho mejor en la resonancia y la valoración de la extensión intracraneana es pobre en el TAC y muy buena en la resonancia. El examen, como habíamos visto en el TAC, es menos de 1 minuto, mientras que en una resonancia se demora aproximadamente 20 o 25 minutos un estudio de órbitas. Entonces, fíjense, aquí les marqué en amarillo los puntos más importantes. El resonador no irradia al paciente, la visualización del hueso es mejor en el TAC es muy corto, pero la valoración intracraneana es mucho mejor en la resonancia. Este factor del TAC corto es importante, por ejemplo, en pacientes con trauma, o en pacientes inquietos, o en pacientes que no aguantan un examen largo por alguna circunstancia. Si uno sabe que la resonancia no va a ser de buena calidad, es mejor hacer el TAC. Bueno, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y son las contraindicaciones del TAC y de la resonancia. Las contraindicaciones del TAC realmente son relativas. Una es la irradiación, que ya habíamos hablado. La otra es el embarazo justo por la irradiación, y en los niños también debemos tener en cuenta porque los niños pues tienen una vida mucho más larga y si empezamos a irradiarlos desde pequeños vamos a llegar a una dosis acumulada de radiación mucho más alta. Miremos algo de la radiación. La dosis efectiva de radiación es la que importa, se puede medir en milisieverts, que es la medida usual, pero también en RAM, en Gray, en RAD, y para que tengamos cifras de comparación, la irradiación de fondo, si uno vive en Estados Unidos durante un año, uno se está irradiando 3 milisieverts al año simplemente por estar en Estados Unidos durante un año. Fíjense lo que irradia una radiografía de mano. Entonces, una radiografía de mano irradia 0.001 milisievert, una de tórax 0.6 milisievert. Pero fíjense que si ya nos vamos a un TAC de cráneo simple, estamos irradiando el TAC al paciente 2 milisievert. Y si le pedimos un TAC de cráneo simple y con contraste, lo estamos irradiando doble, es decir, que va a 4 milisievert. Es decir, que con un solo estudio se está irradiando lo que se irradiaría en un año de vida normal. Entonces, pónganle esto a un paciente que está en una UCI, que le hacen TAC de cráneo simple todos los días durante 10 o 15 días seguidos, la dosis de radiación es alta. Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. En la resonancia, las contraindicaciones ya no son relativas, sino son absolutas. Entonces, hay varias contraindicaciones absolutas. Uno son los cuerpos extraños metálicos. Entonces, los cuerpos extraños metálicos intraoculares tienen dos problemas. Uno, que se mueven en el imán cuando son ferromagnéticos, y dos, que se pueden calentar. Entonces, obviamente en un ojo un movimiento, por muy pequeño que sea, puede producir mucho daño, y el calentamiento del fragmento metálico también. Entonces, cuerpos extraños metálicos intraoculares o intraorbitarios, está contraindicada la resonancia. Los marcapasos en general se desajustan cuando el paciente entra al resonador y dejan de funcionar, entonces está contraindicado. Ahora ya desde hace 1 o 2 años hay unos marcapasos que son compatibles con el resonador. Hay muchos implantes que no son compatibles o hay implantes que no son compatibles y hay unos elementos de monitoría y algunas incubadoras que tampoco se pueden meter al resonador. Esto es importante porque, por ejemplo, las niñas del aseo, pasó en la Clínica Colombia hace unos 6 o 7 años, las niñas del aseo no les habían hecho un entrenamiento perfecto y la niña del aseo entró con la aspiradora al resonador. Y el resonador, como es un imán, chupó la aspiradora y la aspiradora se quedó pegada contra el resonador, dañó el resonador, pero menos mal la niña no quedó atrapada entre la aspiradora y el resonador, porque tocó apagar el resonador para poder quitar esto. Entonces, fíjense que el efecto realmente es muy importante, es por eso que uno no puede meter elementos de monitoría, incubadoras, uno no puede entrar con reloj, con tarjeta de crédito, con nada, por toda la fuerza del imán que tiene. Hay unas contraindicaciones en resonancia que son relativas. Una es la claustrofobia. Entonces el examen se demora, yo no sé quiénes de ustedes ya les han hecho resonancia, el examen se demora entre 20 y 30 minutos, el tubo es bien angosto, uno está mirando la pared del tubo y más encima tiene un ruido muy molesto que suena durante todo el examen. Entonces para algunos pacientes esto es intolerable. Lo otro que es una contraindicación relativa son los tatuajes. Gran parte de los tatuajes tienen unos elementos ferromagnéticos dentro de la pintura. Entonces, cuando los pacientes con estos tatuajes tan grandes se meten al resonador, esos elementos se mueven y se calientan y los pacientes tienen unas quemaduras fuertes en la piel. Entonces, pacientes con tatuajes grandes no se pueden meter al resonador. Y la tercera contraindicación relativa son los movimientos del paciente. Es lo que yo les decía antes. Si ustedes saben que el paciente está muy inquieto o no va a aguantar una resonancia larga, miren la calidad de imagen que se obtiene. Entonces, eso es una imagen que realmente no es diagnóstica.
Miremos entonces ya las indicaciones de cada uno de los exámenes. Entonces, las indicaciones del TAC son básicamente proptosis, enfermedad fibrosa, ustedes las ven acá todas listadas, estas son las guías del American College de Radiología, neoplasias oculares, traumas infecciosas, en cualquiera de estos diagnósticos estaría indicado realizar el TAC. En alguna de estas es más indicado hacer la resonancia y lo vamos a revisar ahora con detalle. Básicamente, donde siempre debemos hacer el TAC es en las enfermedades fibroóseas por la valoración del hueso, cuando hay trauma, 1 por la valoración del hueso y 2 por la velocidad, cuando hay cuerpos extraños para evitar los cuerpos extraños metálicos dentro del resonador o para ver las complicaciones de la sinusitis y las cirugías de senos paranasales, porque el hueso en los senos paranasales se ve muchísimo mejor en el TAC que en la resonancia. En cuanto a los medios de contraste, el medio de contraste que se utiliza en el TAC y en la resonancia son completamente diferentes. En el TAC lo que usamos son medios yodados, que pueden ser iónicos o no iónicos, y estos tienen el riesgo de las alergias. Las alergias se presentan en un 1 al 3% de las pacientes, pero hay unos pocos pacientes, un 0.01%, que presentan shock anafiláctico. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Uno siempre pregunta cuidadosamente qué pacientes tienen antecedentes alérgicos. Pacientes que tengan alergia previa a medio de contraste ya no se les vuelve a aplicar el medio de contraste iónico porque pueden hacer reacciones alérgicas severas. Mientras que en la resonancia ya no usamos el yodo, sino usamos quelatos de gadolinio. El gadolinio es un elemento de las tierras raras. No sé si ustedes se acuerdan de la tabla periódica que aprendíamos en el colegio. Uno siempre se aprendía la parte de arriba de la tabla periódica, pero puro abajo de la tabla periódica hay como 2 líneas de elementos que son los elementos de las tierras raras. En esos elementos ahí está el quelato de gadolinio. El quelato de gadolinio generalmente no produce alergias, son muy raras las alergias, pero es tóxico cuando está suelto. Entonces, fíjense estas dos fórmulas de medio de contraste. Tenemos los medios de contraste lineales, que es una molécula lineal, y el gadolinio está periférico. Cuando está en esta posición es más fácil que el gadolinio se suelte de la molécula y por lo tanto sea tóxico. Mientras que los medios de contraste macrocíclicos, que tenemos menos y son un poco más costosos, son muchísimo más seguros porque el gadolinio está en el centro de la molécula y por lo tanto no puede soltarse tan fácil. El gadolinio es tóxico cuando se aplica en pacientes con insuficiencia renal, porque el gadolinio se elimina a través del riñón. Cuando se aplica en pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular menos de 60, puede producir una fibrosis nefrogénica sistémica, que es una fibrosis de todos los tejidos blandos del cuerpo y llevan al paciente a la muerte. Entonces, pacientes con una tasa de filtración glomerular de menos de 60 no se puede aplicar gadolinio. Entonces recuerden las dos contraindicaciones grandes de los medios de contraste, el shock anafiláctico en los medios yodados y la fibrosis nefrogénica sistémica en los pacientes con gadolinio. Bueno, ¿cuándo vamos a aplicar gadolinio? Ya teniendo en cuenta todas las precauciones que tenemos que tener, cuando hay patologías neoplásicas, inflamatorias y vasculares, tanto en TAC como en resonancia. En resonancia también neoplasias, infecciosas, inflamatorias, isquémicas, vasculares, desmielinizantes, infiltrativas y extensión intracraneana. En estas es importante siempre pedir la resonancia con contraste. Bueno, comparemos entonces cuándo vamos a hacer TAC y cuándo vamos a hacer resonancia. Entonces habíamos dicho que el TAC es muy buena cuando tenemos lesiones óseas y calcificaciones para cuerpos extraños y para infecciones locales y trauma. Y la resonancia es realmente el estudio de elección en órbita. Entonces, siempre que ustedes piensen en órbita, piensen primero en resonancia, a no ser que tengan un motivo muy especial o muy específico para ya irse para el TAC. Es mucho mejor para la valoración de la extensión intracraneana y es mucho mejor también para la valoración de las lesiones retroorbitales. Entonces, tenemos aquí en cuenta lesiones óseas, trauma, calcificaciones, cuerpos extraños, infecciones locales y todo lo demás se va para resonancia. Revisemos entonces por localización topográfica 1 o 2 ejemplos de lesiones del globo ocular, de lesiones intraconales, lesiones del cono muscular, extraconales y de la órbita ósea, y vamos a ver para cada una de estas qué clase de estudio vamos a solicitar. Entonces, las 2 lesiones más frecuentes del globo ocular en cuanto a tumores son el retinoblastoma y el melanoma de coroides. Entonces, ¿qué vamos a ver en el TAC y qué vamos a ver en la resonancia en un paciente con retinoblastoma? En el TAC tenemos aquí un ejemplo de este paciente, lo que vamos a ver son unas masas hiperdensas que en el 90% presentan calcificaciones, pero presentan extensión extraocular en un 25% de los casos. Esto es importante porque realmente el oftalmólogo, ustedes ya saben que el paciente tiene retinoblastoma, ustedes no están pidiendo el estudio diagnóstico para ver el retinoblastoma, sino para valorar la extensión del retinoblastoma. Entonces, en
TAC, aunque lo vemos muy bonito y vemos las calcificaciones, la extensión no se va a valorar tan bien. Entonces nosotros nos vamos para la resonancia. Fíjense este paciente que tiene esta masa intraocular por el retinoblastoma con una captación anormal de contraste, y acuérdense que en un porcentaje de los casos puede haber también el retinoblastoma trilateral con una lesión expansiva de la lesión pineal. Entonces, la resonancia nos permite una mejor valoración de la extensión, nos permite valorar si hay un retinoblastoma trilateral y valorar adecuadamente cómo está la lesión. Entonces, idealmente, en la resonancia, en el retinoblastoma se debe tomar una resonancia de órbitas. ¿Qué pasa en el melanoma de coroides? En el melanoma de coroides el TAC tampoco está indicado. En la resonancia vamos a ver una masa que se ve hipointensa en secuencias de T2. Esto es una secuencia de T2 porque el globo ocular se ve blanco, entonces vamos a ver una masa que es hipointensa en T2 y, perdón, aquí está la masa hipointensa en T2 y está captando medio de contraste. Y aquí miren esta secuencia contrastada acá con supresión grasa es mucho más franca la captación del medio de contraste. En las secuencias simples la melanina también se ve un poco hiperintensa, pero fíjense que capta contraste de todas formas en una forma muy importante. También aquí, lo mismo que en el retinoblastoma, es importante valorar la extensión retroocular y la extensión más allá de los tejidos, que es lo que aporta el radiólogo realmente, porque ustedes la extensión ocular la pueden ver muy bien en los exámenes oftalmológicos. Entonces, en melanoma de coroides, igualmente, el examen indicado es la resonancia magnética. ¿Qué pasa con las lesiones del nervio óptico? Tenemos diferentes tipos de lesión aquí como ejemplo. Voy a mostrarles unos ejemplos de glioma de nervio óptico, de meningioma y algunas enfermedades inflamatorias desmielinizantes. Entonces, este es un paciente con un glioma de nervio óptico en el TAC. Como ven ustedes acá, fíjense que la mayoría de los pacientes todavía están pasando por TAC como primera opción diagnóstica. Realmente es un examen fácil, es un examen sencillo, pero acuérdense siempre de la radiación que estamos exponiendo al paciente, donde podríamos ver eso mejor en una resonancia. Entonces, en el TAC sí vamos a ver la lesión expansiva que compromete el nervio óptico, pero en la resonancia vamos a ver también muy bien la extensión intracraneal. Miren acá cómo está el nervio óptico. Este es el nervio óptico prequiasmático. Miren el izquierdo y miren el derecho, que está marcadamente engrosado. Aquí también se ve cuando sale apenas del canal óptico. Aquí está el izquierdo más delgado, el derecho más grueso, y aquí vemos también es un glioma de nervio óptico. Acuérdense que es importante valorar toda la vía óptica, sobre todo en pacientes con neurofibromatosis 1, porque pueden tener extensiones, inclusive lesiones que se extienden hasta la corteza visual de la cisura calcárea. Aquí tenemos otro ejemplo de un glioma de nervio óptico. Fíjense que el glioma viene desde la porción intraorbitaria, pero se extiende también a toda la región del quiasma. Generalmente los gliomas de nervio óptico son astrocitomas y, a diferencia de los otros astrocitomas que se presentan en los niños hijos son quísticos, los astrocitomas o gliomas de nervio óptico son sólidos. Aquí hay otro ejemplo de glioma de nervio óptico. Entonces, es importante siempre valorarlo con resonancia. Entonces, el glioma de nervio óptico, piensen también en resonancia. ¿Qué pasa con los meningiomas periópticos? Entonces, los meningiomas periópticos presentan por imagen en TAC la típica calcificación en ferrocarril. Ustedes ven aquí muy bonito este paciente con un meningioma, las dos calcificaciones que por su imagen tienen el nombre de calcificación en ferrocarril o en carrilera. En resonancia, miren acá tenemos otros ejemplos de TAC, también este meningioma un poquito más grueso y este meningioma que ya era muchísimo más grande y que también tenía unos antecedentes ya quirúrgicos por residuo de la lesión. Ustedes ven la resección del techo de la órbita. Sin embargo, en la resonancia vamos a ver también estas lesiones. Entonces, miren, esto equivale, esto no son calcificaciones, sino es una captación anormal de contraste, también en la misma morfología de carrilera. Y ustedes ven aquí el nervio óptico normal en el lado derecho y el nervio óptico muy delgadito en el lado izquierdo, rodeado por un meningioma muy grande que está captando medio de contraste. Pasa lo mismo acá también. Vamos a ver la lesión expansiva tanto en el TAC como en la resonancia, pero vamos a ver mucho mejor la extensión intracraneana y todas las implicaciones en la resonancia magnética. En esclerosis múltiple, el TAC definitivamente no tiene absolutamente ninguna función. Entonces, cuando hay lesiones del nervio óptico por esclerosis múltiple o por espectro NMO, siempre tenemos que pedir una resonancia y siempre la debemos pedir contrastada. Vemos entonces, por ejemplo, este paciente tiene un nervio óptico izquierdo que no llama la atención para nada, un nervio óptico derecho que está engrosado y está captando medio de contraste en una forma muy importante.
Fíjense aquí en la secuencia de T2, el nervio está hiperintenso, pero no lo vemos muy bien, no sabemos si realmente estamos a nivel del nervio o estamos por encima y por debajo y lo que estamos viendo es la grasa. Y fíjense cómo se ve bonito en las imágenes con supresión grasa. Entonces esta es una secuencia T1 contrastada. Y miren aquí la captación de la porción proximal del nervio óptico. Entonces, en resonancia magnética, en esclerosis múltiple, siempre debemos pedir órbitas para la elaboración de nervio óptico y cerebro para la elaboración de las lesiones cerebrales. Fíjense, por ejemplo, aquí, esta es una típica imagen de un paciente con esclerosis múltiple, lesiones ovaladas, perpendiculares a las superficies de los ventrículos laterales, con algunas lesiones yuxtacorticales, atrofia periférica, lesiones de los pedúnculos cerebelosos medios, de los hemisferios cerebelosos y los típicos dedos de Dawson que se ven en las secuencias FLAIR-sagital. Entonces, en esclerosis múltiple, recuérdense que estudio de órbitas para la valoración del nervio óptico y estudio de cerebro con contraste para la valoración de todas las lesiones cerebrales. En esclerosis múltiple también es muy frecuente encontrar lesiones a nivel de la médula cervical y dorsal, entonces también se toma generalmente resonancia contrastada de médula cervical y dorsal. Entonces, en esclerosis múltiple, TAC no tiene ninguna función, resonancia siempre con contraste. En cuanto a las lesiones del cono muscular, ¿qué tenemos? Tenemos pacientes con oftalmopatía tiroidea, hay otro ejemplo que les voy a mostrar de enfermedades inflamatorias infiltrativas y vamos a ver también unas neoplásicas. Entonces, en la oftalmopatía tiroidea, ¿qué vamos a ver en el TAC? En el TAC lo que vamos a ver es un engrosamiento del vientre muscular. Fíjense cómo se ve de bonito acá, que la inserción tendinosa del músculo realmente está conservada y lo que está engrosado es el vientre del músculo. Eso nos ayuda a diferenciarlo de otros procesos infiltrativos de los músculos. Entonces, esto es lo que se llama el signo de la botella de Coca-Cola también. Y vamos a ver aquí en este corte axial, miren cómo está de grueso el músculo. Lo vamos a ver tanto en el TAC como en la resonancia. Miren otros ejemplos acá, miren cómo están de gruesos los músculos. Aquí realmente están todos los músculos comprometidos y fíjense que cuando uno ya se va para el ápex orbitario, los músculos están tan gruesos que en algunos casos producen lo que se llama el apical crowding con la compresión del nervio óptico. En resonancia lo vamos a ver muy bien también. Realmente fíjense aquí otra vez el signo de la botella de Coca-Cola con el vientre muscular engrosado, la inserción tendinosa relativamente respetada y fíjense que no todos los músculos están igual de comprometidos. En este ojo el compromiso es menor que en el contralateral. Y aquí otra vez la secuencia coronal para comparar. Entonces, se puede ver en TAC, se puede ver en resonancia, pero vamos a tener una mejor resolución de imagen en la resonancia y no vamos a irradiar al paciente. ¿Qué pasa con el pseudotumor orbitario? Que realmente debería llamarse hoy en día ya inflamación orbitaria idiopática. Hay dos formas, está la forma focal y la difusa. La forma focal, fíjense que aquí hay, en esta forma focal, este paciente con inflamación orbitaria idiopática tenía también compromiso del músculo, pero si comparan con la imagen que vimos antes, fíjense que la inserción tendinosa también está comprometida, entonces está comprometido el músculo, pero también el tendón. Y fíjense que en este paciente con una forma difusa están comprometidos los músculos, la grasa intra y extraconal y realmente se pierden todas las estructuras de la infiltración tan grande que hay. Diagnóstico diferencial de esta imagen puede ser inflamación orbitaria idiopática, pero también se ven casos de linfoma, granulomatosis de Wegener, Erdheim-Chester, es decir, en estas granulomatosis puede uno ver casos similares con infiltración de la órbita. Fíjense que en resonancia vamos a ver las imágenes muy bonitas. Miren este paciente tiene una infiltración tan grande de las dos órbitas que uno realmente ya no puede discernir dónde están los músculos, uno ve escasamente el nervio óptico acá y todos los tejidos infiltrados. Y miren esta captación anormal de contraste que compromete músculos, grasa intra y extraconal en forma extensa y también en esta secuencia de T2. Entonces, vamos a ver muy bien la extensión, vamos a ver muy bien el compromiso de los tejidos y nos sirve muchísimo la resonancia. Entonces, en inflamación orbitaria idiopática, piensen también primero en resonancia. En cuanto a lesiones extraconales, entonces tenemos lesiones infecciosas como celulitis periorbitaria y abscesos, podemos tener lesiones neoplásicas y lesiones de la glándula lacrimal. En celulitis orbitaria, ¿qué hacemos? En celulitis orbitaria lo que hacemos generalmente es pedir TAC. La celulitis orbitaria la vemos más frecuente en niños, es más fácil hacer el TAC por la velocidad, no es necesario sedar al paciente, es un estudio que se hace rápido y además el TAC tiene la gran ventaja de que nos permite una adecuada valoración de los senos paranasales y de las estructuras óseas. Entonces, fíjense, en este paciente, por ejemplo, todo el engrosamiento de las celdillas etmoidales y del seno esfenoidal relacionado con una sinusitis
y además tiene aquí todo el engrosamiento de los tejidos blandos periorbitarios. Fíjense que aquí hay inclusive un absceso con un contenido líquido, otro absceso y la captación periférica de medio de contraste. Y fíjense aquí la celulitis periorbitaria que hay. Lo importante en el TAC es definir si la celulitis es pre o post-septal y realmente en el TAC se puede ver muy bien esto. Entonces realmente la resonancia no tiene ninguna utilidad, sino simplemente hacemos TAC y valoramos todo lo que debemos ver de senos paranasales, extensión pre y post-septal y las complicaciones. En cuanto a los tumores dermoides y epidermoides, entonces miren aquí este paciente con esta lesión, la vemos muy bien en el TAC, es una lesión pequeña, redondeada, adyacente al reborde de la órbita ósea. El TAC nos permite una más o menos adecuada caracterización de tejidos y podemos ver muy bien si el hueso está comprometido, erosionado o expandido. Miren aquí, por ejemplo, esta otra lesión está justo en la cisura, tiene unas pequeñas calcificaciones, como ven ustedes, se extiende hacia la órbita. Entonces nosotros en TAC, cuando vemos grasa, podemos pensar generalmente que es un tumor que es un dermoide, mientras que los que tienen más densidad de líquidos son más epidermoides, pero en este caso la resonancia sí es más específica. Entonces fíjense, por ejemplo, que este paciente aquí tiene esta lesión que vemos acá, hipointensa en secuencias de T1, hiperintensa en secuencias de T2, es decir, sigue la intensidad de señal de líquido en ambas secuencias. La vemos aquí también en esta secuencia en T2 hiperintensa y fíjense que está brillando en la secuencia de difusión. Este brillo en la secuencia de difusión es típica y característica de los epidermoides. Entonces nosotros en la resonancia sí ya podemos decir con certeza si estamos hablando de un dermoide o un epidermoide. El epidermoide es hiperintenso en secuencias de difusión y el dermoide sigue la intensidad de señal de la grasa en todas las secuencias. En cuanto a la órbita ósea, trauma, neoplasias y otras enfermedades, es muy importante el trauma. Fíjense este paciente con trauma aquí, vemos el trauma de los tejidos blandos, la alta densidad relacionada con la sangre dentro de los tejidos blandos y nos permite también una muy buena valoración del hueso. Entonces en TAC siempre vemos las fracturas, pero vemos también los tejidos blandos, valoramos el contenido orbitario, vemos si hay sangrado reciente y siempre revisamos el cráneo porque muchas veces hay trauma cráneoencefálico asociado. La resonancia en estos casos de trauma generalmente solo es complementaria. Es para valorar ocasionalmente los tejidos blandos, para valorar, por ejemplo, lesiones de nervio óptico o generalmente lesiones intracraneales asociadas. Generalmente la resonancia se acaba haciendo cuando el TAC no explica la severidad del daño neurológico del paciente o cuando estamos pensando que podemos tener una lesión adicional. Pero en trauma básicamente nosotros manejamos el TAC. Aquí tenemos otros ejemplos de trauma. Miren, esto fue un trauma por una bola de golf. Fíjense la ruptura ocular completa con estallido del globo ocular. Hay lesión también sangrado del intraconal. Hay alteración, distorsión de todos los tejidos y una fractura severísima con compromiso de rebordes orbitarios, de piso, de obviamente podemos... Ay, ¿me están oyendo? Sí, señora. Ah, bueno. Se están entrecortando. Sí, es que hubo un momento en que se fue el sonido, pero ya volvió. Ay, listo, qué pena con ustedes. ¿Alcanzaron a oír lo del piso de la órbita? Listo, entonces el piso de la órbita, fíjense que aquí hay un desplazamiento de fragmento del piso de la órbita y el recto inferior está dentro del trazo de fractura. Nosotros como radiólogos no podemos decir que está atrapado o no porque es un diagnóstico que ustedes tienen que hacer clínicamente. Nosotros solamente podemos decir que el recto está dentro del trazo de fractura. Generalmente las fracturas pequeñas tienden a atrapar más el recto que las fracturas más grandes. Y fíjense aquí cómo se ve todo el desplazamiento de los fragmentos óseos. Fíjense esta fractura, por ejemplo, desde la lámina papirácea con irregularidad del hueso, pero también con ocupación de la grasa en las celillas etmoidales y engrosamiento de los tejidos blandos periorbitarios. Entonces, en trauma, utilizar el TAC. Es muy útil, nos da toda la información que nosotros tenemos que tener. En las neoplasias óseas también es muy importante el TAC. Miren este paciente tenía una lesión
irregular, con compromiso de carga cortical, especulada. Miren aquí en la ventana para tejidos blandos, pero miren aquí cómo se ve feo en la ventana ósea, se extiende hacia parte de las celdillas etmoidales y hacia la órbita como tal. Cuando se le hace gammagrafía, este paciente está lleno de metástasis, era un CA de próstata y lo que tenía en la órbita era una metástasis del CA de próstata. Entonces, para valoración del hueso, el TAC. Este es otro paciente, este ya es el último que les traigo. No sé si ya saben qué diagnóstico tiene solo con las imágenes. Fíjense este engrosamiento aquí del cuerpo mandibular. Fíjense que compromete todos los huesos. Miren acá cómo están las hendiduras disminuidas. El hueso tiene una imagen que es típica en vidrio esmerilado. Fíjense la pared lateral de la órbita, el esfenoides está comprometido. Y fíjense en estos coronales cómo se ve de bien la imagen. Y fíjense que, por ejemplo, el agujero óptico y la hendidura esfenoidal, miren cómo está disminuida. Comparen con el contralateral que no está comprometido y miren la disminución importante. Y fíjense acá el agujero ovidiano, el agujero redondo, marcadamente disminuidos de tamaño. Entonces, esto es un paciente con una displasia fibrosa poliostótica en este caso, y fíjense las reconstrucciones 3D, cómo nos muestran de bien estas imágenes. Y las podemos hacer también las reconstrucciones 3D en ventana para tejido blando para ver realmente cómo se ve la cara del paciente. Entonces, en el TAC podemos ver muy bien el hueso en las displasias fibrosas, hacemos el diagnóstico porque es típico y podemos ver muy bien el compromiso foraminal. En resonancia magnética esas lesiones se ven hiperintensas y en las fases activas van a captar medio contraste, pero el diagnóstico en resonancia es muchísimo más difícil. Entonces, en displasia fibrosa, realizar TAC también para una adecuada valoración. En conclusión, entonces, de todas las lesiones que hemos visto, ¿cuándo vamos a pedir qué clase de examen? Entonces, en el retinoblastoma vamos a ver las calcificaciones en el TAC, pero lo realmente útil es la resonancia porque nos va a mostrar la extensión de la lesión. En el melanoma de coroides, el TAC no tiene ninguna función, la resonancia se va a pedir para ver si hay extensión o si hay metástasis. En el glioma de nervio óptico, el TAC tampoco es útil, aunque se ve el glioma, es mucho más útil la resonancia, nos va a dar un diagnóstico y nos va a mostrar exactamente la extensión de la lesión. En el meningioma perióptico lo mismo, aunque aquí vemos las calcificaciones, es mucho más específica la resonancia y nos va a dar una mucha mejor detalle de la extensión de la lesión. En la neuritis óptica, ya sea por esclerosis múltiple o por espectro NMO, no tiene ninguna indicación el TAC, pedir siempre valoración de nervio óptico y de cerebro. En la oftalmopatía tiroidea, aunque en el TAC se ve, es mucho mejor hacerlo con resonancia porque nos estamos evitando la irradiación del paciente. En el pseudotumor orbitario, también es mucho mejor hacer resonancia que hacer TAC. Después pasemos a la celulitis orbitaria. En el TAI-C es mucho más útil el TAC porque vamos a ver la extensión pre- y postseptal que necesitamos saberla, pero vamos a valorar también senos paranasales y huesos. La resonancia no tiene ninguna función diagnóstica acá. Para el tumor dermoide o epidermoide, aunque lo vamos a ver en ambas, es mucho mejor hacer resonancia. En trauma, lo que habíamos visto, es clave hacer el TAC y la resonancia solo como complementario en algunos casos muy poco frecuentes. En las neoplasias óseas sí es clave hacer TAC para ver bien la estructura ósea, aunque muchas veces estos pacientes acaban también en resonancia porque podemos ver el compromiso intracraneal, el compromiso meningio, paqui o leptomeningio, que se va a ver mejor en la resonancia. La displasia fibrosa y la enfermedad de Payet se mejoran mejor en el TAC, y lo que es vía óptica, es decir, quiasma, radiaciones y tracto óptico, obviamente las vamos a ver mejor en la resonancia. Entonces, en conclusión, utilizamos TAC para ver calcificaciones, lesiones óseas y trauma. Y resonancia, piensen siempre que es el estudio de elección, que es el que mejor nos permite valorar la extensión intracraneana y que nos permite una mejor valoración de los tejidos blandos. Y hay otra cosa que es muy importante y que siempre les insisto, tanto a los oftalmólogos como a los neurólogos cuando doy las conferencias, es el trabajo en equipo con el radiólogo. Entonces, cuando ustedes tengan duda o cuando quieran saber alguna cosa en especial, llamen al radiólogo y hablen con el radiólogo. Es lo mismo, yo también muchas veces cuando veo algún caso raro, llamo al clínico, porque cuando uno empieza a hacer trabajo en equipo, llegan unos diagnósticos mucho más detallados y mucho más útiles para el paciente. Entonces, piensen siempre que la resonancia es el estudio de elección y piensen que aunque el TAC es útil, estamos irradiando al paciente, entonces toca limitarlo para cuando está realmente indicado. Los dejo aquí con una imagen de la vía Achuachi, que es una vía muy linda, no sé si la han tomado alguna vez, con unos paisajes espectaculares que cuando salgamos de cuarentena ojalá podamos volver a ver. No sé si tengan alguna pregunta.